el Señor los bendiga, que nos bendiga con este mensaje hoy. Y quiero empezar leyéndoles un mensaje. Dice la palabra en Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y en esta cita bíblica, Pablo nos está hablando de dos cosas. La primera es que somos ciudadanos, es decir, que pertenecemos a un estado. Y lo segundo que nos está diciendo es que ese estado al que nosotros, usted y yo, pertenecemos, es el reino de los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y con esta palabra nos debe surgir una pregunta, hermanos: ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios? A lo largo de la Biblia vemos varias referencias acerca del reino de Dios. Juan el Bautista anunciaba, llamando a la gente al arrepentimiento, porque nos decía que el reino de Dios estaba cerca. Jesús ante Pilatos también lo mencionó y le dijo: mi reino no es de este mundo, refiriéndose a un reino espiritual. Y más adelante, Pablo, en la primera carta a los Corintios 4, aclaró diciendo que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Y cuál es ese poder? Bueno, en Romanos 1:16 nos aclara y dice: el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el mensaje que nos está dando Pablo respecto al reino de los cielos. Por lo tanto, entonces, el reino de Dios no hace solamente referencia a un lugar, porque va mucho más allá de un lugar. El reino de Dios es un reino vivo y es un reino que se mueve con su rey Jesucristo. Jesús mismo compara el reino de Dios y nos dice que lo compara con una semilla de mostaza para explicar el poder de la transformación en el reino de los cielos. Y dice, es interesante esta comparación porque la semilla de mostaza palestina era muy pequeña y parecía insignificante. Y cuando la sembraban empezaba como un arbusto. Y en esa etapa de arbusto parecía desordenada y sin forma. Era pequeñita, negrita, insignificante. Y cuando la sembraban parecía un arbusto desordenado, sin forma, que no tenía como manera. Pero con el paso del tiempo esta semilla de mostaza iba creciendo y podría alcanzar hasta 4 metros. Y era un árbol grande, que era hermoso también a su vista. Esto mismo pasa cuando llega Jesús a nuestra vida. Esto mismo ocurre cuando destrono al yo, cuando destrono mi voluntad y recibo al Rey y a su reino en mi corazón. Empieza entonces un cambio. Cuando yo recibo a Jesús en mi corazón y lo recibo como Rey y además recibo su reino, empieza un cambio que al principio parecerá que es desordenado, que es caótico, que no tiene forma, pero que bajo la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo, nosotros como creyentes empezamos a crecer, empezamos a madurar y empezamos también a dar frutos. Y este cambio se nota. Este cambio es visible y este cambio es un proceso, y un proceso que no sucede de la noche a la mañana, pero lo vivimos, usted y yo lo vivimos si tenemos el corazón dispuesto a ser transformado, como esa semilla de mostaza que empieza pequeña e insignificante, pero que luego va creciendo y se vuelve un árbol de hasta 4 meses y que además da frutos. No podemos, hermanos, amar a Jesús y no amar su reino, no desear su reino.
Eso no es posible. Y la primera reflexión entonces que tenemos es que a través de los frutos que produce mi vida, es que el reino de Dios empieza a ser visible ante el mundo. Cuando yo doy frutos, el reino de los cielos se ve a través de mí. Pero mi vida no puede dar frutos si no hay una transformación. Necesito ser transformado para poder vivir realmente el reino de los cielos. Y Filipenses nos los está diciendo, soy ciudadano del reino. Ciudadanos del reino que dan frutos. Entonces, ¿qué implica para nosotros como creyentes ser ciudadanos del reino de Dios? ¿Cuál sería la parte que tenemos nosotros en todo este proceso de ciudadanía celestial? Definitivamente la clave que nosotros tenemos es pasar más tiempo en este reino. ¿Y qué significa pasar tiempo en este reino? Leer la palabra del Señor. Porque cuando yo leo la palabra del Señor, entonces yo conozco las normas, conozco las promesas y sobre todo conozco la voluntad de mi Rey. No hay otra manera diferente a ser ciudadano del reino que conocer lo que el Rey quiere para mí. Y lo hago a través de la palabra. Lo segundo también es desarrollar sentido de pertenencia. Y es que la palabra nos estaba diciendo que pertenecemos al reino de los cielos. Es decir, identificarme como ciudadano del reino, entender que soy parte, que pertenezco a ese reino. Y lo tercero que nosotros debemos hacer es jurar lealtad, fidelidad a nuestro Rey. Y cuando juramos lealtad a nuestro Rey, estamos diciendo que vamos a tener un compromiso inquebrantable con Jesús. ¿Y por cuánto tiempo será que yo tengo que hacer todo eso? El que sea necesario, hermanos. El que necesitemos. Es imposible determinar cuánto tiempo voy a tener que hacerlo, porque cada proceso de transformación espiritual es individual. El proceso de transformación individual suyo, el del hermano, el del familiar, no es igual al mío. Y debemos estar dispuestos a vivirlo. Jesús en su palabra explicó que el reino de Dios es el lugar donde perfectamente se refleja el carácter de Dios. Y donde también se refleja perfectamente quién es Dios. Esto significa entonces que en el reino de Dios vamos a encontrar alegría, paz, amor, gracia, sanidad. Vamos a encontrar luz, compasión, perdón, esperanza, restauración, porque así es Dios. Y todo esto caracteriza a Dios. Entonces nuestra segunda reflexión es que en el reino de los cielos se ha establecido el gobierno de Dios. Y todas las cosas que ocurren en el gobierno de Dios ocurren porque es su voluntad y porque son sus planes. Porque este Rey es quien gobierna. Tal vez nosotros hemos creído que iremos al reino de los cielos después de morir. Pero Jesús nos dice que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Esto significa que nuestro Señor quiere hacer algo completamente nuevo en nuestras vidas. Y no lo hará cuando muramos, es ya. En el momento mismo en que nosotros recibimos a Jesús, que lo recibimos en nuestro corazón, desde ese mismo momento comienza el proceso inmediatamente. Ese proceso de transformación, de renovación, de restauración. ¿Y hasta cuándo va a ser ese proceso? Hasta la eternidad. Hasta el último día. ¿Será que algún día nosotros vamos a terminar de ser perfeccionados? ¿Será que podemos decir cuando cumpla los 20 o los 50 o los 60 o los 70 ya terminé el proceso y ya estoy perfecto?
¿Verdad que no? La lucha es diaria, es completamente diaria. Dios hizo a Jesús Señor sobre todas las cosas. Y la palabra nos lo dice en Filipenses 2, 10 y 11. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios, Jesús es el Señor. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida, cuando lo reconozco y lo proclamo, el Señor de mi vida, mi Rey, mi soberano, lo que esto significa es que yo he decidido voluntariamente, conscientemente, rendir mi voluntad a la voluntad de mi Rey, a la voluntad de Jesús. Es lo que yo estoy diciendo aquí cuando proclamo, el Señor es mi Rey. Y vivo en el reino de los cielos. Por eso la oración modelo lo dice, cuando oramos el Padre Nuestro y dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Lo que yo le estoy diciendo como creyente a Jesús es que estoy dispuesto a que en su reino, es decir, en mi vida, porque mi vida es el reino de Dios, se haga las cosas como Él quiere, que pasen las cosas que Él quiere. ¿Por qué? Porque es mi Señor, mi único Señor, mi único Rey y el Rey soberano. Por lo tanto, hermanos, ser ciudadano del reino de Dios implica conocer el reino de Dios y conocerlo porque yo he decidido conocerlo de una manera intencional y porque yo he decidido abrazar la obra del Espíritu Santo en mi vida a través de la palabra del Señor que me transforma. Me implica conocer su reino para portarme, para comportarme, para adaptarme a ser ciudadano del reino de los cielos. Así que yo oro esta tarde, amado Señor, que venga tu reino aquí, en este momento, Señor, a todas las áreas de nuestras vidas, a nuestro corazón. Que venga tu reino a nuestros pensamientos, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestras finanzas, amado Señor. Que venga tu reino a ese problema que tenemos, a ese quebranto que atravesamos, amado Señor, a esa incertidumbre. Que venga tu reino, Señor, aquí a nuestra ciudad, a nuestra iglesia, comunidad del Espíritu Santo, a nuestro ministerio, amado Señor, a nuestra vida, porque deseamos servirte con gozo y con gratitud, y deseamos que con nuestras vidas tú seas glorificado por siempre, Señor. Amén. Hermanos, tenemos un gobierno, un nuevo reino, y es el reino de los cielos, es el reino de Dios, y a través de Jesús nosotros somos ciudadanos de ese reino, y esto siempre nos va a implicar que debemos vivir como ciudadanos del reino y no como ciudadanos del mundo. Y es un hilo delgado que a veces nosotros como creyentes no podemos diferenciar, porque algunas cosas las vivimos como si fuéramos ciudadanos del mundo y otras cosas como si fuéramos ciudadanos del reino, pero eso no es compromiso, eso no es lealtad ante mi Rey. Y debemos empezar entonces a analizar consciente y voluntariamente qué significa ser ciudadanos del reino y qué es lo que espera mi Rey de mí, qué es lo que espera que seamos. Priscila en su mensaje nos explicaba que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y lo dejamos gobernar en nuestra vida como Señor y como Rey, Él nos rescata del mundo de las tinieblas y nos trae al mundo de la luz, al mundo del reino del Dios, y un reino donde hay luz y donde hay esperanza. Y ese es el milagro que hizo Jesús en nuestra vida como creyentes,
que nos restauró nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Y si Jesús restauró nuestra ciudadanía del reino de los cielos, es porque quiere reparar las ruinas de nuestro corazón caído y quiere glorificarse en nosotros y quiere glorificarse a través de nosotros. Jesús nos ha recuperado nuestra ciudadanía porque tenemos una misión, y esa misión es ser ciudadanos del reino. ¿Qué necesito para vivir entonces como ciudadano del reino aquí en la tierra? ¿Qué necesitaremos, hermanos? Lo primero que necesito es que debo vivir el proceso de transformación. No puedo seguir siendo el viejo hombre viviendo en el reino de los cielos. Tengo que abandonar a ese viejo hombre y cada detalle que implica el viejo hombre y comportarme entonces como ciudadano del reino. Porque lo que Jesús hace es sacarnos del mundo de las tinieblas y traernos al reino de la luz, al reino de Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del Espíritu Santo, a través del poder que tiene el Espíritu Santo de transformarnos de adentro hacia afuera. De esa obra que nos redarguye y nos empieza a ver, a mostrar lo que debemos cambiar. Y eso lo hace el Espíritu Santo por medio de la palabra, porque la palabra del Señor es lo único que tiene poder para transformarnos. En 2 de Corintios 3, 17, 18 dice algo muy interesante. Dice: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad. Es decir, que nosotros somos libres para relacionarnos con Él y entrar a su presencia, porque hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y ahora somos ciudadanos del reino de la luz, del reino de los cielos. Y en el versículo 18 nos dice algo impactante. Dice: por tanto, nosotros todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La versión de Nueva Traducción Viviente dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. ¿Cómo? A la medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Este es el proceso de la transformación espiritual. Este versículo, este mensaje del Señor nos está mostrando cuál es el proceso de la transformación espiritual que nosotros estamos comprometidos a vivir. A través del Espíritu Santo lo podemos hacer, lo debemos hacer, es nuestra responsabilidad. Sin embargo, a veces como creyentes nuestros ojos siguen velados, todavía tienen el velo cuando hay pecado en nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos ese pecado de manera sincera y genuina, entonces ese velo se cae y recuperamos nuestro compañerismo y nuestra relación con el Señor. Y cuando nosotros podemos ir confiados a su presencia de que ya no está ese velo, de que nos miramos en el espejo de Jesús y no en el espejo nuestro, es que podemos reflejar el reino de los cielos. Podemos reflejar el reino de Dios. Cuando no tengo el velo del pecado, puedo reflejarlo. Entonces, quizás tú te has preguntado muchas veces, como me lo he preguntado yo, ¿por qué no puedo cambiar?
¿Por qué a veces hago las cosas que no quiero hacer o digo las cosas que no quiero decir? ¿O por qué me cuesta trabajo dejar esto o aquello o este hábito u otro o esta actitud? Creo que todos nos hemos hecho esa misma pregunta. Y la respuesta, hermanos, es que no lo hemos podido lograr porque en nuestras propias fuerzas es imposible. No somos nosotros que hacemos el proceso de transformación espiritual, nosotros lo decidimos, pero somos transformados por el Espíritu Santo, que es el que cambia nuestra manera de pensar. Y cuando cambia el Espíritu Santo nuestra manera de pensar, nosotros cambiamos de manera de vivir. Pero solo cambiamos de manera de pensar cuando yo adquiero un nuevo conocimiento, cuando yo conozco otras cosas que no conocía, cuando yo conozco una perspectiva diferente de hacer las cosas, y esa perspectiva me la da la palabra del Señor. El Señor no está interesado en que hagamos cambios rápidos, sino cambios duraderos, reales, sostenibles. Porque nuestra transformación y nuestro posterior cambio es el resultado de pasar tiempo en intimidad con el Señor. Yo doy frutos de transformación espiritual cuando yo tengo un tiempo realmente espiritual con mi Rey. No hay otra manera de vivir esa transformación. Y Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Su rostro natural en un espejo. Esto nos está diciendo que sentirnos cómodos con el hecho de haber escuchado la palabra de Dios, de pronto de venir el sábado a la congregación o los días de reunión en la semana y de pronto a veces poner una prédica o un mensaje mientras estamos haciendo otro quehacer y no la aplicamos la palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque no solamente tenemos que escucharla, sino aplicarla. Y Charles Spurgeon dijo algo muy interesante, dijo: el espejo de la palabra no es como nuestro espejo ordinario, que solo muestra nuestros rasgos externos. Porque en el espejo de la palabra del Señor, en el espejo de Jesús, el hombre se ve la cara de su nacimiento, es decir, la cara de su naturaleza humana. Cuando yo me veo en el espejo de Jesús, yo veo mi naturaleza humana. ¿Y cuál es mi naturaleza humana? Todos esos pensamientos, motivos, nuestro verdadero yo, ¿verdad? Nuestros deseos más profundos, nuestros pensamientos más profundos, nuestra verdadera condición interior. Entonces cuando yo leo la palabra pero no la aplico, es como si me estuviera mirando en el espejo de la casa, donde solamente puedo verme por fuera. Pero cuando yo realmente estoy comprometido en el proceso de transformación espiritual como ciudadano del reino de los cielos, entonces yo me miro en el espejo de Jesús y me miro por dentro. Y en ese espejo no puedo ocultar nada. En ese espejo no me puedo maquillar, no puedo mentir. De ese espejo no me salvo. Y ese es el espejo que necesitamos estar dispuestos a vernos para que haya un cambio de transformación espiritual verdadera. Porque si yo he comprendido realmente que necesito ser transformado por la palabra de Dios, es que yo comprendo que puedo ser realmente un ciudadano del reino de Dios y que el reino de Dios se refleje en mi vida. Entonces, cuando yo comprendo esto, empiezo a trabajar. Yo decido como creyente trabajar. Y es una decisión de trabajar por mi carácter.
en transformar, en ser conscientes de mi carácter. Y ese sería el compromiso que yo debo hacer con mi Rey. Porque cuando yo me miro en el espejo y Él me empiece a mostrar esas imperfecciones, yo decida trabajar en mi carácter. Y no simplemente irme del espejo y decir, bueno, sí, ok, yo soy esto, hice esto, estoy cometiendo un error en esto. Y hacer como si nada hubiera pasado. Eso no es lo que espera nuestro Rey. Espera que nosotros tomemos cartas en el asunto porque somos leales y tenemos sentido de pertenencia con el reino de los cielos, y que trabajemos en nuestro carácter. Y nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo con fervor, con un anhelo sincero, que nos ayude a desear ese proceso de transformación espiritual en nosotros. Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Mateo 5, del 1 al 12. Porque en el Sermón del Monte, en la primera parte del Sermón del Monte, donde está esta porción bíblica, Mateo 5, del 1 al 12, Jesús está estableciendo las características, los rasgos del carácter que todos nosotros que hemos sido llamados a ser parte del reino de los cielos, a ser ciudadanos del reino de los cielos, debe de tener. Son los rasgos más importantes. Y dice su palabra, versículo 1: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bendita, Señor, es tu palabra. Jesús nos está enseñando con esas bienaventuranzas que todos los conocemos, los pasos que debemos seguir para ser transformados espiritualmente y convertirnos en ciudadanos del reino de los cielos. Y quiero que nos enfoquemos, hermanos, y los invito a que nos enfoquemos en los versículos de 3 al 5. Y el versículo 3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando leemos ser pobres de espíritu, es lo opuesto completamente a autosuficiencia, porque ser pobre de espíritu es humildad. Es humildad espiritual, es reconocer que estamos espiritualmente en bancarrota y que dependemos de Dios, que necesitamos a Dios. Cuando yo reconozco mi miseria espiritual, entonces reconozco que necesito al Señor, como veíamos en la alabanza, en la canción, que nos presentábamos con las manos vacías y que solo Él podía llenarlas, tal cual. Cuando soy pobre de espíritu, reconozco con humildad que no tengo bienes espirituales y que necesito humillar mi corazón ante el Señor, suplicando que derrame su gracia y su bondad sobre mí para sostenerme. Pobre de espíritu es aquel que reconoce que es pecador y que necesita ser perdonado, que necesita ser salvado, que necesita ser dirigido. Los cristianos por naturaleza estamos en bancarrota espiritual. Ninguno de nosotros tenemos nada que ofrecerle al Señor.
Es contrario, es el Señor quien tiene que ofrecernos todos a nosotros, solo nuestro corazón sincero, quebrantado, como decía la alabanza hoy. Pero necesitamos humillar nuestro corazón. Si no tenemos un corazón humilde, pobre de espíritu, humillado, entonces no podemos encontrar el verdadero tesoro de nuestras vidas, que es mucho mayor al oro y a la plata y a todas las riquezas materiales. Ese tesoro son las riquezas espirituales que podemos encontrar en Cristo Jesús cuando yo creo, cuando yo decido que sea mi Rey y que Él esté sentado en el trono de mi vida. Norita en su predicación nos hablaba del orgullo y nos preguntaba si alguno de nosotros no había sido orgulloso. Nos invitaba a reconocer que como creyentes habíamos caído muchas veces en las garras del orgullo, que habíamos obrado con soberbia, con altivez, que nos habíamos creído en algunas ocasiones superiores a otros, e incluso que nos habíamos creído merecedores de la misericordia de Dios, de los favores del Señor, y que hemos reclamado, y que nos hemos enojado, y que hasta hemos cuestionado al Señor. Y toda esa actitud es orgullo. Y nos decían ahorita que la persona orgullosa era aborrecida por el Señor, porque eso dice la palabra. En cambio, también la palabra nos está enseñando que la persona humilde, que la persona pobre de espíritu es bienaventurada. Es decir, doblemente bendecida, doblemente feliz. Y nos da una promesa maravillosa, porque de ellos es el reino de los cielos. Para estar en el reino de los cielos necesito ser pobre de espíritu, es decir, humilde. Una promesa poderosa que nos está obligando a nosotros como creyentes a reflexionar realmente si somos genuinamente humildes, pobres de espíritu, de manera genuina. Y la segunda característica dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En griego, llorar indica un intenso grado de dolor, un intenso duelo. Jesús en esta palabra no nos está hablando del duelo normal, de ese duelo que tenemos cuando tenemos un problema, cuando tenemos un familiar enfermo, o cuando hemos perdido un ser querido, o cuando tenemos un problema que nos agobia, que no encontramos salida, o cuando estamos angustiados. Él no nos está hablando de ese tipo de duelo natural. Él nos está hablando de un duelo profundo, de un dolor profundo, de un dolor espiritual que nos hace sentir miserables ante Dios cuando nosotros vamos a buscarlo ante su presencia con el corazón verdaderamente humillado y le decimos: Señor, he pecado contra ti, perdóname. Soy pecador, no lo quería hacer, pero lo hice. O sabía que lo estaba haciendo, pero me dejé llevar por mi carácter y al final decidí hacerlo. He pecado contra ti. He herido a un familiar, he herido a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi hermano, a mi compañero de trabajo. Te he ofendido a ti. Jesús nos está hablando que bienaventurado es el que llora con ese dolor profundo espiritual de haber pecado contra el Señor, de no haber sido fiel y leal, de ese dolor que sentimos cuando tenemos un encuentro personal con el Señor y nos vamos con el corazón humillado, agobiado y arrepentido porque reconocemos que hemos agraviado al Señor. Ese es el tipo de dolor que el Señor nos está hablando cuando dice que bienaventurados los que lloran. Y también nos da una hermosa promesa y dice que recibiremos consolación, que seremos consolados cuando vamos con ese corazón humillado. Y la consolación que recibimos es el perdón.
la reconciliación. Ese es nuestro consuelo cuando vamos con un corazón humillado. Y la tercera característica que debemos desarrollar como ciudadanos del reino de los cielos es dejarnos moldear por el Señor. ¿Y cómo? ¿Cómo será que nosotros como creyentes podemos permitir que el Señor nos moldee? Dice la palabra: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Y probablemente a usted le pasaba como a mí, que cuando yo escuchaba la palabra manso pensaba que era una persona débil, frágil, tal vez manipulable, pasiva, tímida. Una persona mansa, como que yo la llevo para acá, como que yo la traigo para acá y se deja. Pero realmente no lo es todo lo contrario. Ser manso es una persona que tiene un corazón rendido y sometido a Dios. Y para ser manso necesita una fuerza de voluntad y una fuerza interior tremenda para poder someterse verdaderamente al Señor. Así que ser manso es finalmente una persona con una fuerza interior, con una valentía interior para someterse, para rendirse genuinamente a Dios. La mansedumbre nosotros los creyentes la expresamos cuando tenemos una actitud de humildad. Eso significa que ser manso y humilde van de la mano. Son dos características que van juntas. Y nosotros la desarrollamos y la expresamos cuando estamos dispuestos a escuchar y a aceptar con obediencia la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando reconocemos nuestra maldad y nos dejamos enseñar, cuando yo permito que el Espíritu Santo me redarguya y me enseñe, cuando yo permito que el Espíritu Santo me moldee mi carácter, entonces es que yo estoy siendo manso y humilde. Y el orgullo es el enemigo de la mansedumbre, es lo contrario. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el orgullo, lo que buscamos es controlar nuestras vidas, hacer las cosas a nuestra manera y conforme a nuestra voluntad. El orgulloso quiere salirse con la suya, que es lo contrario a ser manso y humilde, que busca someternos obedientemente al Señor. Ser mansos es negarse a nosotros mismos, humillarnos y confiar plenamente que la voluntad del Señor es la mejor dirección para mi vida. Jesús es nuestro modelo perfecto de mansedumbre y de humildad, y lo dice en su palabra. Mateo 11:29 registra: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si soy humilde y manso de corazón, tengo descanso en el alma. Pero ¿cómo no voy a descansar yo en la presencia del Señor? ¿Cómo no voy a encontrar yo descanso en la perfecta voluntad del Señor? El orgullo me lleva a la angustia de controlar mi vida, pero la mansedumbre, la humildad me lleva a tener descanso, confiando y creyendo en el Señor. Nuestro Señor era manso y humilde. Solo el Espíritu Santo puede quebrantar nuestro corazón y volvernos mansos y humildes. Solo el Espíritu Santo tiene ese poder a través de la palabra de transformar mi carácter, el carácter del cristiano. Y solamente puede hacer el Espíritu Santo la obra si antes nosotros nos hemos rendido y nos hemos sometido al Señor. Cuando somos mansos, estamos controlados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos capacita para enfrentar las adversidades sin dejarnos llevar de la ira o el resentimiento. Cuando somos mansos y humildes, el Espíritu Santo nos capacita para perdonar a los que nos han ofendido, para amar a los que no son fáciles de amar o a nuestros enemigos. Y cuando somos mansos y humildes,
entonces también nos capacita para enfrentar las pruebas y nos sostiene y nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe en los momentos de angustia, de incertidumbre. Así que, hermanos, la invitación hoy es examinar nuestro corazón. Busquemos el espejo del Señor. Busquemos mirarnos en el espejo de Jesús. Y miremos si hay orgullo, si hay vanidad. Miremos si hay cosas que al Señor no le agradan de nosotros, no le agradan de nuestra vida. Y tomemos la decisión firme, como ciudadanos del reino de los cielos, de dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter, que transforme nuestra personalidad. Si encontramos esas áreas oscuras en nuestra vida, vamos con humildad, con arrepentimiento, con mansedumbre, con ese lloro espiritual ante la presencia del Señor. Y pidamos, anhelámosle al Espíritu Santo ser transformados por medio de su palabra. Pidámosle al Espíritu Santo que nos discipule de manera individual, de manera íntima y personal. Amados hermanos, hoy podemos concluir este mensaje recordando que en el reino de Dios no es importante nuestra riqueza material, nuestra posición social, los éxitos profesionales o financieros que hayamos alcanzado, o nuestro nivel intelectual o académico, o nuestra inteligencia, porque estudiamos. No es importante tampoco nuestra voluntad solamente. Lo único que importa en el reino de los cielos es la obediencia fiel de nuestro corazón. Es la obediencia humilde y sincera, con lealtad, que nosotros le podemos entregar a nuestro Rey. Porque ser ciudadanos del reino nos implica trabajar todos los días en mi carácter, en los rasgos de mi personalidad, ser conscientes de todo lo que digo y de todo lo que hago para que Cristo crezca en mi corazón, en mi vida. Porque cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, cuando estemos en el diario vivir y tengamos esa situación de tensión con el hermano, con el familiar, con el amigo, con el compañero de trabajo, cuando vivamos esa situación en la que estamos enojados o molestos, tenemos que tomar una decisión. Y tenemos que tomar la decisión si reaccionar como ciudadanos del mundo y dejarnos llevar del orgullo, o reaccionar como ciudadanos del reino de los cielos y reaccionar con humildad y mansedumbre. Es una decisión que tenemos que tomar todos nosotros, porque ser mansos y humildes de corazón es nuestra identidad como ciudadanos del reino. No es solamente un compromiso, también es nuestra identidad como ciudadanos del reino. La manera que Jesús desea que nosotros vivamos, la manera que Jesús nos ha llamado a vivir como ciudadanos del reino, contradice la manera del mundo. Porque si realmente queremos vivir así, tenemos que hacer todo lo contrario, porque el ciudadano del reino debe estar dispuesto a dar amor cuando otros quitan, a amar a las personas cuando el mundo las odia. Nosotros estamos llamados a perdonar cuando el mundo juzga. Estamos llamados a ayudar cuando el mundo abusa y es indiferente de la gente. A ser rectos cuando el mundo aprovecha las circunstancias. A privarnos de comodidades para servir, pero sobre todo a mantenernos firmes para no caer en la tentación, como lo hace el mundo, que sacia los placeres de su carne. Ese es el compromiso que debemos tener nosotros toda nuestra vida como ciudadanos del reino. Anhelar que el Espíritu Santo nos transforme para que podamos reflejar a Jesús
Y la única manera de lograrlo, hermanos, es contemplando a Jesús todos los días en nuestro altar y pidiéndole al Señor que su reino se establezca en todas las áreas de nuestra vida.